Perfecto. Canal 2, como somos dos personas, Canal 2. Ah, sí, son dos personas, como dice Max, Canal 2, por favor. Entonces, qué bueno que nos acompañan. Yo estoy igual de emocionado que ustedes. Si no me conocen, mi nombre es Miguel de la Garza. Estoy en el área de finanzas, riesgos y función actuarial en AMIS. Y nada más para recordarles que al final de cada presentación va a haber un espacio para preguntas y respuestas. Y esto lo pueden hacer levantando su mano o también les vamos a compartir algunas tarjetas también para que nos las puedan compartir. Y bueno, vamos a dar inicio a nuestra ronda de conferencias. Y aquí invito a mis amigos, Alejandra Bautista, quien es representante de la oficina de Hannover Re, y también a Max Kukemans, quien es representante de la oficina de Munich Re. Y ellos nos van a presentar una conferencia titulada Panorama de Riesgos Cambiante. Max, Ale, bienvenidos. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. O sea, empezamos. Para mí es la primera vez que hablo así, donde no se escucha uno que habla, pero aparentemente funciona, ¿no? Okay. Muy bien. Buenos días a todos y bienvenido a nuestro panel. Pero es un mini panel, es creo que más un diálogo, Alejandra, ¿no? Entre tú y yo y juntos vamos a ver un tema, pero me falta aquí la presentación, me falta la lámina. Los colegas aquí de tecnología todavía no pusieron... Hola, hola, hola. Ok, muy bien. Bueno, pero nuestro tema... Miguel, quizás puedes dar una mirada para que pongan la presentación, que no duerman muy temprano. Más bien tú no Sí. escuchas. Muy bien, ahora estamos. La presentación de o el diálogo de nuestro panel es un intercambio sobre panorama de riesgos cambiantes. Eso va muy bien con el moto de este año de AMIS también en la convención, asegurando un mundo en transformación. Y ahí vemoslo un poco desde la perspectiva de reaseguro. Pero en primer lugar, Juan, me da gusto verte aquí. Muy felicitaciones a AMIS por la excelente organización, el contenido de las charlas y sobre todo al equipo tuyo y de Norma que realmente hacen todo para que esto funcione de forma excelente. Y muchas gracias obviamente por la invitación de Alejandra y mí para ser parte en esta convención y en este diálogo. Pero la gran pregunta es ¿por qué Alejandra y yo? Van a preguntar, oye, estos dos, ¿por qué estos dos? Creo que son dos perspectivas, ¿no? Por un lado somos representantes junto con otros colegas y Paco Díaz de Swiss Re, no sé si lo veo aquí en este momento, en el comité de reaseguro, que tenemos también nuestra posición dentro de AMIS. Y por otro lado, cuando se dio ese tema, pensábamos, Alejandra y yo nos complementamos muy bien, porque ella puede profundizar mucho sobre la perspectiva de estos riesgos por el seguro de personas, y yo puedo ampliar un poco sobre seguros de daños y sobre todo las renovaciones que vienen junio, julio, donde todos ya dicen, oye, que van a venir los reaseguradores, ¿no? Pero por otro lado también, todo indica que Alejandra va a ser nuestra próxima presidenta del comité, o sea, me da gusto está ya con la nueva presidenta cuando se diera el cambio de la estafeta. Mi voto lo tienes, Alejandra, muy bien. Pero hoy tenemos que cuidar mucho los tiempos porque nos dieron 20 minutos y cuando empezamos a hablar, un alemán agarra el micrófono, siempre habla mucho, pero es sobre riesgos cambiantes. Y cuando veo riesgos cambiantes, para hacer un poco una introducción, hablamos también de riesgos para nuestros negocios y quiero referir como introducción a dos publicaciones, hay muchas publicaciones de eso en el mercado, pero dos que me gustaron mucho, y una es de la empresa Allianz, que también hace esas publicaciones, y es muy rico y vale la pena bajarlo y leerlo, porque realmente se muestran bien los porqués, etc. Y en Allianz, cuando lo veo los top 5 de riesgos cambiantes o riesgos que preocupan en general nuestro sector, nuestra industria, todo eso, es el tema cyber, es en primer lugar. Esto un par de años antes no había, ¿no? Y después ya viene interrupción de negocios, catástrofes, que vamos a hablar hoy también, cambios en legislación, cambios en el macro escenario y obviamente lo económico. Y ahí en el económico también se destaca inflación y tasa de intereses, ¿no? Es un tema muy relevante
también para la perspectiva de reaseguro. Y el otro estudio que también muy destacado, y lo hacen muy bien, es de la empresa Aon, que todos conocemos, hacen lo mismo, y fíjense, más o menos se consideran los top 5, pero Aon, en lo de Aon ya pusieron algo nuevo en el medio, que es el segundo, es Retain Top Talent. Es un tema muy relevante para nosotros, y sobre todo con el cambio generacional, nosotros todos tenemos ya experiencia avanzada, pero la integración de la Generation Y, Generation Z, es un tema para nuestras empresas. Pero los demás se coinciden, y para nuestro diálogo, Alejandra y yo hicimos un poco nuestro propio mapa, que vamos a dejar aquí como de fondo, no lo vamos a leer, pero vamos a dialogar sobre esto, ¿no? Y para que yo no quito más tiempo tuyo también, Alejandra, quiero empezar con una pregunta. De estos riesgos que hemos hablado y nos hemos preparado, ¿no?, entre geopolíticos, climáticos, económicos y otros, ¿cuáles consideras tú que tendrán mayor impacto en el seguro de personas? El estar combinando precisamente las preocupaciones de parte de los aseguradores y compartirlos precisamente en este foro. Maxi, ¿me escuchas? Sí, sí, perfecto. Básicamente, creo que Max hizo una gran investigación en esta parte donde enlistó cada uno de los riesgos que hoy por hoy nos están preocupando, tanto de la vida, tanto de la parte de personas como de la parte de daños. Si nosotros hubiéramos visto esta lista hace algunos años, seguramente habría muchos de ellos que no hubieran aparecido. Y seguramente en los próximos años veremos incorporarse muchísimos más. Hemos hablado durante la convención de cómo puede impactar, o más bien que hemos enfocado nuestras preocupaciones a la parte del cambio climático. Y creo que de hecho son de las preguntas que te voy a seguir haciendo sobre el cambio climático y qué implicaciones tendrá esto. Pero yo recuerdo que hace algunos años hablé con mi CEO en Alemania y le preguntaba, o más bien le decía que a mí me preocupaba mucho el cambio climático en la parte de personas. Y volteaba, y de hecho algunos de ustedes estuvieron ayer en la reunión, o más bien en la conferencia donde estuvo mi colega Gaby con Pedro, y hablaban también de esa migración de bichos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con el cambio climático y por qué me está preocupando también en la parte de vida y de salud? Pues les puedo hacer en un resumen muy rápido. El cambio climático me está afectando. Decía hace rato que me estaba burlando porque ahora, antes no me picaban los bichos y ahora ya entra la edad en la que ya ahora empiezan a ver cosas que antes no había, como que me están pensando en picar los bichos. ¿Y qué está sucediendo? Por decir, la semana pasada se publicó por la Secretaría de Salud que de un año al otro, o sea, el dengue se ha incrementado un 600%. Y en lugares donde no se habían presentado. Entonces, la primera pregunta que podríamos hacernos es que si estamos preparados precisamente para esta migración de insectos o migración de enfermedades. Ustedes están vacunados, tenemos una cartilla de vacunación y hoy por hoy nos preguntaríamos si esa cartilla de vacunación está acorde con los riesgos cambiantes. La primera pregunta, ¿no? Entonces, el cambio climático sí tiene afectación porque va a cambiar las cadenas alimenticias y eso significa que seguramente vamos a comer diferente, ¿vale? Entonces, sí me preocupa el cambio climático en la parte de life and health, definitivamente. Otro punto que me llama la atención es el envejecimiento de la población. Hemos hablado de una esperanza mayor de vida. Para el 2050 se estima que 1 de cada 6 personas seremos mayores de 65 años. Es decir, casi el 17% de la población mundial seremos mayor de 65 años. ¿Y hoy cuántos somos? El 10%. Y ustedes dirían, ¿y eso por qué le preocupa a Alejandro? ¿Por qué le preocupa al asegurador? Hoy tenemos edades de aceptación. De 18, lo más común es de 18 a 70 años y algunos productos ya empezaron. Pero definitivamente no tenemos como productos que van enfocados a ese tipo de población. También se ha pensionado mucho el tema de pensiones. ¿Cómo va a impactar?
pero finalmente en el 2050 tendremos una población que nos va a demandar servicios de salud, van a incrementar los temas de salud mental, como el Alzheimer, como algunas otras enfermedades. Entonces tendremos que estar a lo mejor desarrollando esos productos. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Creo que bien, aquí nos miran. Dale. La otra cosa que también me llega a preocupar, obviamente, pues es todo el tema de inclusión, diversidad e innovación. También lo hemos estado comentando. Entonces, ahí lo que me preocupa sobre todo es que la innovación en la parte médica la podremos dividir, y si no Gaby me dices que no, pero la podremos dividir en la parte de los medicamentos y en la parte de las pruebas de laboratorio y todos los aparatos que estamos teniendo. Hoy por hoy, en la parte de salud, estamos teniendo siniestros, o antes de COVID decíamos que no había siniestros que pudieran tener $1 millón. Hoy estamos pagando vacunas que están costando $2 millones. Y la FDA aprobó hace 2 semanas un nuevo medicamento que también está alrededor de ese monto. Entonces, ¿qué implicaciones tendríamos que tener en la parte de salud? Esa parte de innovación. Luego, estamos viendo también un incremento en el número de casos de cáncer. Y están haciendo estudios, por decir las biopsias líquidas, que están afectando precisamente los diagnósticos, ¿vale? Entonces, este tema da para mucho que hablar. Seguramente tendremos que hablarlo en el comité de reaseguro próximamente. Pero bueno, Max, a mí lo que me gustaría también preguntarte es, ya que hiciste toda esta lista, que hoy por hoy puede ser finita, pero seguramente va a ir cambiando, y que estamos en México, y en México hemos pasado en muy corto tiempo por 3 eventos que podríamos decir grandes, llámese el terremoto en el 2017, la pandemia 2019 y ahora Otis. Yo creo que estamos aquí precisamente, la preocupación es ¿qué va a pasar con nuestros contratos de reaseguro? ¿Qué va a hacer? ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, gracias Alejandra para esta pregunta sencilla, ¿no? Pero va a ser un desafío, ¿no? Un desafío ahora de brinco de bichos a los contratos de reaseguro en daños, ¿no? Pero si vemos el mapa también de estos riesgos cambiantes, yo me voy a concentrar y enfocar también en algunos para no extender demasiado, pero obviamente el tema cambio climático nos preocupa muchísimo en la perspectiva de daños de los reaseguradores, daños, sin tanto autos, ¿no? Porque aquí en México siempre daños y autos es en conjunto, pero autos tienen también un pedacito en esto. Y relacionado con lo económico, con la inflación, tasas de intereses, etcétera, etcétera. Porque al final de todo esto hay una cierta correlación, ¿no? Pero los riesgos catastróficos, donde está la mayor demanda en reaseguro, sea por las carteras, los portafolios, a través de contratos o los riesgos facultativos, estos también traen el mayor requerimiento de capacidades y cúmulos, ¿no? Y lo que vivimos ahora en México, el peso está muy fuerte, estamos muy felices para viajar, ¿no? Porque las monedas de Estados Unidos son más baratas, euro también muy moderado, pero no todo es fiesta, porque los cúmulos suben con los aumentos de las sumas aseguradas y el peso fuerte es un tema de cúmulos. O sea, también las aseguradoras piden mayor crecimiento. Y ahora, ¿qué hacemos nosotros, los reaseguradores? Obviamente es nuestra intención acompañar el crecimiento de nuestros socios de largo plazo a estos aumentos, pero también tuvimos el efecto de Otis. No es así que todo es maravilla. También tuvimos siniestros. Ahora ustedes pueden decir, ok, pero Otis es CAT, es priced in los modelos. Sí, es priced in. Pero tan rápido, categoría 5 y tantos siniestros, ¿era priced in? ¿Es algo que puede volver a pasar? ¿Es algo que fue excepcional? Todo eso son preguntas que obviamente a todos nosotros, incluyendo en la cadena de valor de reaseguro, nos preocupan, ¿no? Miren, solo en México lo Otis, en una rapidez categoría 5, hasta se está cuestionando si categoría 5 todavía alcanza, ¿no? Para medir los huracanes. El daño económico entre 12 y 15 bi, más o menos en dólares. El asegurado al inicio fue todo el mundo se asustó, fue entre 4 billones,
pero la realidad que hoy vemos de AMIS siempre hace un muy buen levantamiento y lo distribuye cada 2 semanas, más o menos. Estamos más en dólares 2.2, depende cómo ves la tasa de cambio, ¿no? La de octubre o la de ahora. Pero después, hace 2-3 días, vino también el mensaje, el ciclo, cambio de ciclo, la niña, el niño y la época de huracanes. Esto obviamente un reasegurador lee con mucha atención, ¿no? Y la temporada 2024 también dicen que va a ser superior al promedio de los últimos años, de los últimos 30 años, ¿no? O sea, más intensos, más rápidos, ¿no? Y relacionando con la tasa de inflación y los intereses, reaseguro de daños, riesgos catastróficos, al final es manejo de volatilidad. Es nada más. Nosotros asumimos parte del balance de las aseguradoras en portfolios y somos un respaldo contra volatilidades para nuestros socios y para las aseguradoras. En Estados Unidos hoy salió la tasa de inflación que era un poco más alta que se esperaba, más 3.4. Con eso más probable la Fed no va a bajar tan rápido las tasas de intereses. O sea, tú vas a Estados Unidos y pones tu dinero y recibes 4 o 5% sobre el riesgo de Estados Unidos. ¿Qué retorno tienes que pagar a un accionista cuando manejas volatilidades, teniendo un historial y teniendo un pronóstico más volátil? O sea, con eso respondiendo tu pregunta y todo eso no es un contexto para decir va a aumentar X todo el precio de reaseguro, pero se mantiene en niveles que estamos hoy viendo y con ajustes de acuerdo a la siniestralidad y risk adjusted de acuerdo también al crecimiento por la demanda de cúmulos. O sea, esto van a ser las principales miradas a nivel de precio para las renovaciones junio-julio. El otro no todo es precio. Hay terms and conditions. La C es conditions. También estamos mirando algunos temas y los grandes temas para esta renovación más o menos en los riesgos cambiantes es el tema de coaseguro, porque también otros mostró para los reaseguradores el gran efecto fue el coaseguro. Y somos un poco culpables nosotros propios, ¿no? Yo conozco esa discusión ya 35 años. En los años más blandos también se ablandan las condiciones. Y ahí el coaseguro, el limitante de coaseguro se bajó un poco. Y gran efecto en el daño de otros es por coaseguro. O sea, ahí hay que encontrar un buen equilibrio para ajustar esto. El otro tema también es SRCC. Ahí hay un muy buen trabajo en conjunto con AMIS, que realmente se ven los temas de strike, riot, civil commotion, ¿no? Para ver cómo se manejan esos riesgos y que ya no sea gratis, que sea limitado o con tasas adecuadas. Y el tercer punto, y lo hablé también otro día con la comisión, para ellos también a nivel de gobierno es relevante el ESG, pero del ESG el E. ¿En qué tipo de environmental risks tenemos en el portfolio? Porque ya en algunas ocasiones el I también es un tema reputacional, cómo lo aseguras o si lo puedes asegurar. Yo creo que, Alejandra, en estas preguntas que me hiciste quería ampliar un poco, pero estas son las discusiones que vamos a tener en junio, julio. Y ya han sido discutidos con los socios que renovaron sus contratos en enero y ahora en abril. También habían renovaciones en abril. Y cuando veo a mi colega Jürgen aquí, responsable del área facultativo en nuestra empresa, también para él no son fechas de renovaciones, para él es renovación diaria, renovación mensual el año entero. Pero son los mismos 3 temas que también sirven para facultativos en el mercado de daños, ¿no? Creo que, Alejandro, con eso respondí un poco tu pregunta. Ahora mi pregunta es cómo vamos con los tiempos. Todavía no recibí señales. Nada más tenemos 5 minutos, creo. Es correcto. Ah, perfecto. Pero o sea, vamos bien en nuestro diálogo, ¿no? Y Nos van a apagar la luz, pero está bien. ya, pero ahora te devuelvo a ti la pregunta. ¿Para qué consideras qué necesidades de nuestros clientes han cambiado de estos riesgos o se siguen más o menos de la misma manera? ¿Y crees que cambiará la suscripción de riesgos teniendo eso más
conocimientos más profundos y ya sabiendo que al futuro hay temas para resolver. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Casi te podría dar la pregunta a ti, ¿verdad, Gaby? Bueno, yo creo que a lo mejor voy a ser un poco controversial, pero yo creería que los clientes al final no es que hayan cambiado sus preocupaciones. Al final los clientes o cada uno de nosotros, lo que más nos preocupa es proteger nuestro capital, ¿sí? Sea la compañía de seguros, lo que más le preocupa es que estos riesgos afecten su capital, ¿de acuerdo? La manera en que entregamos ese valor o ese respaldo de capital es seguramente lo que está cambiando. Y de hecho es lo que hemos estado platicando a lo largo de estos días, que cómo le entregamos o cómo llegamos a esas personas adultas mayores o cómo les hablamos a estas personas jóvenes para incluirlos a la parte del seguro. Les voy a compartir algo, la parte de salud mental. La parte de salud mental, que hoy por hoy es un tema que estamos colocando muy en la mesa. Yo, la verdad es que le pregunté, sobre todo a una farmacia que en COVID-19 impulsó la parte de salud mental. Hizo una rama en esa farmacia de dar consultas vía telemedicina. Y me llamó la atención cuando le pregunté que cuántas estaba dando al mes. Si yo les preguntara que me dieran un estimado, no me alcanza el tiempo para hacer la dinámica y se las voy a contestar. Estaban dando 140,000 consultas al mes vía telemedicina. Entonces, ¿qué es lo que está hablando de eso? Que finalmente vemos una tendencia a lo mejor a incluir nuevos riesgos a estos. Entonces, ¿sí va a tener un impacto en la suscripción? Definitivamente sí. O sea, definitivamente vamos a tener que empezar a lo mejor a mirar otras cosas. Ayer platicaba también con un cliente que me decía, oye, estamos teniendo una generación de jóvenes que ya no están teniendo hijos, pero que les preocupa el que no tengan esa seguridad económica si les llegara a faltar algo, me refiero si se llegaran a invalidar o si tuvieran una enfermedad. Entonces, ¿qué va a suceder con esas personas que le tenemos que entregar un valor agregado? Como decía Brian, es hoy por hoy, o le decía Salvador ayer, las personas nos hemos vuelto un marketplace. Entonces tendríamos que empezar a hacer ese desafío de cómo proteger ese capital de estos precisamente, de estos riesgos cambiantes. Y creo que ya tenemos que concluir, así que creo que te dejo las conclusiones porque creo que nada más nos están dando 2 minutos. 2 minutos, perfecto. Yo creo que también puedo decir y confirmar todo lo que dices en el sentido que para daños también va a afectar la suscripción, lógico, ¿no? Si veo aquí los colegas representantes de las aseguradoras, pero están conscientes, eso es creo que lo positivo. Y en conclusión lo pensé, y realmente estamos en un ciclo de cuidar esas cosas, y no sé si todos pueden leer de abajo, pero al final es muy sencillo, tenemos que hacer bien nuestra industria, tenemos que amarrar las mangas y simplemente disciplina en la suscripción, en los gastos o costos y el manejo profesional del ciclo para tener resiliencia al próximo ciclo. Porque les recuerdo que son ciclos y en algún momento el tema de intereses, etcétera, cambia y que no caemos en lo mismo del pasado. Que tengamos la resiliencia en nuestra industria, nuestro negocio, nuestra suscripción y nuestra disciplina. Eso para mí es la conclusión que viene y en donde tenemos que enfocar en los próximos años. Gracias, Max. Muchísimas gracias por atendernos, por venir. Pero Muchísimas. yo entendí que también hay opción de preguntas, ¿no? Así es. Que no sé cómo lo manejas ahora por escucharlo bien. Perfecto. Ale, Max, muchísimas gracias por esta charla tan interesante y vamos a pasar el espacio de preguntas y respuestas. ¿Alguien aquí en el foro tiene alguna pregunta para nuestros expositores? Tenemos espacio para 1 o 2. Aquí hay un caballero. ¿Sí? ¿Lo escuchan? ¿No?
presto este Max. Hola, no sé si se escucha. Ah, sí, perfecto. La duda es, cuando se pone la disciplina en la suscripción, a mí me suena un poco a ser un poco estrictos. No sé si puedan abonar un poquito más a qué se refieren, porque precisamente venimos de pláticas donde queremos incluir algunos riesgos que no estamos previendo y que queremos también llegar a más población. Entonces, ¿qué tanto la disciplina, a qué nos referimos en ese sentido? ¿Tú escuchaste la pregunta? Sí. Ah, bien. ¿Te gustaría tener una respuesta dividida más respecto a seguros de personas o de daños? Bueno, yo soy de daños, me interesaría más de daños, pero creo que es interesante de ambos lados, ¿no? ¿Empiezo yo? Creo que, gracias por tu pregunta. Una cosa no quita la otra. Disciplina para mí no significa que no queremos introducir nuevos riesgos o alcanzar mayor integración de la población. Pero yo diría con disciplina para mí que lo manejamos con ojos abiertos, conociendo el contexto, conociendo las tendencias, el tema de los riesgos climáticos, inflación y otros, que también, y creo que es más la conciencia de que eso tiene que ver también dentro de la inclusión de nuevos riesgos. Todos estamos interesados y nosotros también trabajamos mucho en el tema de cyber, ¿no? Pero hay mucha incertidumbre, pero igual avanzamos y lo hacemos, pero hay que ser consciente de todo lo que puede pasar. Lo que no puede pasar es que cerramos los ojos y tipo, no va a pasar nada. Y conocemos cómo somos un poco en América Latina, a pesar con mi acento alemán, pero yo también tengo experiencia aquí. Pero yo me refiero un poco a eso. No quiero, el mensaje sería equivocado si la percepción es, ellos no quieren incluir nuevas opciones. Eso no es. Pero hacerlo bien y discutirlo con el reasegurador, sentarse en una mesa con lápiz y papel, hoy es más computadora, lógico, y laptop, pero evaluar bien qué se podemos hacer y estamos dispuestos a abrirnos a nuevos campos. Hasta traemos nuevos campos también a los mercados. No sé si podría corregir un poco la percepción. Sí, está bien. Yo lo único que podría agregar o remarcar es lo que dijo Max, disciplina. Definitivamente lo que estamos viendo en la parte de personas es que si nos tenemos que abrir a nuevos riesgos, o más bien que nuevos riesgos, a no ser, te lo voy a poner muy simple, Costa Rica. Costa Rica dice, tú no puedes colocar edades de explotación. Entonces hoy por hoy en Costa Rica tenemos que estar haciendo suscripción. Hasta personas si tienen 90, 100 años, las tenemos que aceptar. El chiste es tener la disciplina en la suscripción y saber realmente qué estamos suscribiendo, o sea, saber cuál es el riesgo que esa persona, en la parte de personas, representa. Y estar consciente que estás asumiendo ese riesgo. Y, a su vez, colocar el pricing adecuado. Gracias. Y conversan con los reaseguradores, porque al final estamos todos en la misma cadena de valor. Y los reaseguradores tienen experiencia internacional y están interesados en desarrollarse en las plazas locales también. O sea, también es una invitación de dialogar sobre esta tendencia en conjunto para que no haya sorpresas después. Gracias. Muchas gracias. Tenemos espacio para una última pregunta. Aquí. ¿Sí? ¿Las? Sí, ven. Pues muchas felicidades, Alejandra, por supuesto, y Max, por la plática muy interesante. Lo que es disciplina es una palabra y suscripción tiene un gran mensaje, es información para tomar decisiones. Pero la pregunta es, en el riesgo de cyber risk, que ahora está ayudando a ese riesgo a los maleantes, la inteligencia artificial. ¿Cómo los reaseguradores ven la inteligencia artificial respecto a cyber risk?
Sí, la inteligencia artificial no se limita al cyber risk, pero en cyber risk es muy relevante. Y no soy especialista en cyber risk, pero sí desarrollamos cosas. Me encantó ayer la presentación de Google Cars, ¿no? Y primero pensé es americano, pero era alemán, ¿no? Por curiosidad. Pero sí, el tema de la Artificial Intelligence, creo que hoy no sabemos a 100% qué va a traer, pero en el desarrollo de cyber sí lo usamos. Y en qué contexto y qué profundidad lo tendría que preguntar más en detalle y te doy un feedback. Yo, sinceramente, ahora no lo sé bien, pero sí se usa. Pero en otros ramos también. Lo que vimos ayer, ¿no? Él dijo los 5 campos. Y uno piensa Artificial Intelligence muy rápido, análisis de riesgo, evaluación de riesgo, esas cosas. Pero de repente ayer aprendí también por la adquisición de negocios, por la promoción de negocios se usa, ¿no? Y eso se va a desarrollar más, seguro, sí. Bueno, Blas, ese no es mi ramo, tú lo sabes bien. Lo único que te puedo compartir es que sé que en Hannover es una preocupación sumamente relevante. Tan es así que el 1 de abril de este año se abrió una área específica para todo lo que es cyber. O sea, es decir, desde hace tiempo ya lo veníamos asegurando, ya lo veníamos viendo, pero hoy por hoy se ha formado un área específica para llevar solamente esos riesgos. No, pero buena pregunta, Blas. Creo que Ahí al fondo todavía hay una mano. Crisóforo. Sí, con 5 dedos mostrando que sí es relevante, quiere hablar. Adelante, Cris. Ya fue la última. Cris y ya. Sí, si no nos vas a apagar la luz. Así es. Bueno, va a ser breve. Alejandra, te comentabas que hay una tendencia donde las nuevas generaciones no desean tener hijos. No te escuché, me quedaste en las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones tienen la tendencia a no tener hijos o tener menos hijos. Ajá, o perros. O perros. Pero el tema, la motivación más importante del seguro de vida es dejar un patrimonio a los hijos. Correcto. ¿Prevés que esta tendencia termine por matar el seguro de vida? Bueno, es que así nos le enseñaron en la escuela de actuaría, ¿no? Pero ayer que estaba platicando con un cliente, lo que me estaba diciendo o me estaba compartiendo sus pensamientos es que esta persona tiene 40, 45 años, decidió ya no tener hijos, pero ahí a esta persona lo que le preocuparía es, ¿qué va a pasar si yo tengo una invalidez? ¿Quién me va a cuidar? ¿Quién se va a hacer cargo de mí? O en mi caso, yo te diría, a mí lo que me preocuparía sería llegar a mi vejez y no tener el suficiente capital para que alguien pudiera cuidarme, ¿no? Tener una enfermera en casa. O sea, a lo mejor me van y me depositan en un asilo, pero me gustaría más tener la seguridad económica de poder pagar una casa de estancia donde pudiera estar cómodamente y hasta a lo mejor hacer amigos, ¿no? Entonces, los jóvenes hoy por hoy están pensando más en, no precisamente como nosotros pensábamos los grupos familiares, en que era el esposo y los hijos, ¿no? Y que había los abuelitos. Hoy por hoy estamos viendo una tendencia a que hay más gente que ha decidido estar sola y que sí tiene un interés asegurable real, pero sobre su persona. Pues al menos es correcto, es correcto. Pero lo pueden profundizar. Lo que Crisóforo dijo es que finalmente cuando habíamos cuando habíamos formalizado, cuando estábamos pensando en los seguros de vida, era como un tema de protección hacia nuestros hijos. Por decir, los seguros educacionales, si nosotros llegamos a faltar, ¿ya ves? Ya me apagaron la luz.
si nosotros llegáramos a faltar, pues que nuestros hijos pudieran tener una educación, ¿ah? Que si nosotros por cualquier cosa fallecemos, al menos la parte económica de nuestras familias esté resguardada. Pero si hoy ya no somos un grupo familiar porque somos solteros, ya me apagaron la luz, lo siento. Gracias, presidenta. Muchísimas gracias, Ale, Max, gracias a todos.